tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esas eran las consecuencias de hacer un portillo o hacer un agujero en la protección que Dios había puesto alrededor del pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál era la protección que tenía Dios para su pueblo? Estamos hablando en el Antiguo Testamento. La protección que Dios tenía la protección que Dios tenía para su pueblo, y erróneamente todavía muchas personas lo pensamos así, es que era de acuerdo a cómo la persona se portaba. Si la persona, ahí lo dijo muy claro el Señor, han violado mi ley. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Cuando la ley de Dios era violada, venía una consecuencia. La forma de hacer un hoyo en la protección que ellos tenían era cometer un pecado en la ley de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién de ustedes no comete pecado de acuerdo a la ley de Dios? ¿Quién de ustedes lleva todos los mandamientos? Gloria al Señor. Entonces, así como nosotros no podemos llevar, ellos tampoco pudieron llevar la ley, y venían consecuencias y venían castigos, por decirlo así, que traían el haber violado la ley de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en las dos partes, cuando habla Eclesiastés en el capítulo 10, la persona es la que hizo la brecha o partió la protección. No es Dios el que hizo el vallado. Ni siquiera es el enemigo. El enemigo no puede abrir un vallado en la protección de Dios, pero está esperando a que nosotros lo abramos para él poder entrar. Y el enemigo, cuidado con él. Él no entra nomás para visitarnos, él entra para morder. ¿Se entiende esa parte? Gloria al Señor. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios estaba buscando un hombre que se parara, y usted va a oír por ahí muchos ministros que dicen, yo siempre me paro en la brecha. Pero ¿cómo una persona pecadora se puede parar en la brecha por otra persona pecadora? ¿Verdad? Gloria a Dios. Por eso Dios no halló ni uno solo. Pero en el nuevo pacto vino un hombre que era perfecto, que no conoció pecado, ¿sí? Que dijo, es la única manera de poder restaurar la protección para el pueblo de Dios. ¿Quién fue ese hombre? Jesucristo. En el Antiguo Testamento no se halló ni uno solo. Ni Moisés podía pagar por nuestros pecados, ni Elías podía pagar por nuestros pecados, ni Eliseo, ni David, ni nadie podía pagar por nuestros pecados, solamente Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Él es el único digno. Él es el único que halló gracia, Él es el único que pudo cumplir la ley para pararse en la brecha y tapar todos nuestros pecados. En alguna traducción dice, alguien que se pare y tape, ¿sí?, el agujero que hay en la protección o en la malla de Dios. Que se pare entre el pueblo y yo. ¿Por qué Dios está diciendo que alguien se ponga en medio entre el pueblo y yo? ¿Por qué creen? ¿No estábamos diciendo al principio del culto que Dios es muy bueno y que Dios es perfecto y que Dios nos ama con un amor que no se puede medir? La cuestión es, hermano, que para cada pecado hay una consecuencia. Y la justicia de Dios es perfecta. Y Dios no puede negar su justicia, la justicia se tiene que llevar a cabo.
¿sí? Sí, dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces todo aquel que peca merece morir en sus delitos y pecados. Pero Dios en su gran amor dio a su Hijo para que Él pagara la justicia en nosotros. Y ahora nosotros podamos ser justos delante de Él y nosotros nos podamos acercar a orar ante Él, pedirle ante Él, pedirle perdón a Él, hablar con Él y como decía la alabanza, para que su presencia siempre esté con nosotros. Todo es por su Hijo, todo es por lo que hizo Jesucristo por nosotros en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Siempre, muchas veces nosotros culpamos a Dios de lo que nos pasa o de lo que le pasa a nuestros seres queridos. Dios no tiene la culpa. La Biblia es muy clara. Siempre es el hombre el que falla y siempre va a haber un pago para el pecado. ¿Sí? De hecho, el pecado, la traducción es errar al blanco. Cuando nosotros nos equivocamos, va a haber una consecuencia. Amén. Gloria al Señor. Ahora, aún siendo, eso es para la ley, aún siendo cristianos, aún habiendo conocido a Jesucristo, reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, todos los días corremos el riesgo de equivocarnos o pecar contra el Señor, ¿sí o no? Porque el apóstol Juan dice, si alguien dice que no peca, es mentiroso y hace mentiroso a Dios. ¿Sí? Pero aquel que peca y conoce a Jesucristo tiene un abogado en medio de él y de Dios. ¿Sí? Jesucristo es el que cubre ese lugar. Por eso, todo lo que pidiéramos al Padre, cuando le pedimos perdón en el nombre de Jesús, os será dado, os será perdonado. Gloria al Señor. Entonces, aún como cristianos, en la ley era imposible. Una persona, como Jesucristo todavía no había venido, y es donde estamos leyendo, en ese momento, cuando una persona pecaba, tenía que hacer un sacrificio de un cordero, llevárselo al sacerdote, y que el sacerdote viera que no era un pecado que fuera digno de muerte, para poder perdonar. Cada año se hacía esa situación en el templo. Pero ahora que vino Jesucristo, usted puede ir las 24 horas delante de Él y decir, ayúdame Padre, ayúdame en mi debilidad, gloria al Señor, pedirle lo que usted, porque Él es el sacrificio perfecto que está presente del Padre todo el tiempo. Amén. Gloria al Señor. Muchas veces hemos leído que David, o hemos explicado, que David fue una persona que vivió en la ley, pero conocía la gracia. Y al principio del culto hablamos de la humildad. David tenía un corazón humilde. David se enfrentó a Goliat y dijo, mi Dios te va a entregar en mi mano. No mi astucia, mi poder, mi fuerza, mi juventud. No, va a ser mi Dios el que te va a entregar. O sea, David cada que tenía la oportunidad le daba la gloria a Dios. ¿Sí? Porque él sabía que él dependía de Dios. Él siempre estaba hablando de tus misericordias son infinitas, gloria al Señor. ¿Sí? Tú eres tardo para enojarte, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eres misericordioso. Tu favor me seguirá. ¿Qué dice el Salmo 23? Tus bendiciones me seguirán, ¿qué? Todos los días de mi vida. ¿Ese porque lo merecía? No, por gracia. Hace un tiempo, hermanos, como todavía estaba en el otro local, gloria al Señor, y de eso se trata la predicación. Estábamos en un estudio y les hicimos un examen a los hermanos, ¿verdad? Los que estaban en el estudio, los que estaban en el estudio lo saben. Y se les hizo una pregunta que hicieran un escrito de lo que significaba la gracia para ellos. Y todos contestaron, muchos parecidos, pero todos contestaron correctamente lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, esa vez contestaron correctamente, no sé si ahora lo hagan, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero la gracia es el favor inmerecido de Dios, así literalmente.
es algo que nosotros no merecemos. Es por amor. Es como cuando usted le da a su hijo algo, no porque se porta bien, sino ¿por qué? Porque lo ama. Y Dios nos dio lo más grande que Él tenía. Nos dio a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la gracia de Dios. Representa la gracia de Dios. Es más, eso dice en el libro de Juan. Él es la gracia. Y no la dio. Y David lo entendía. Pero David, siendo uno de los muy pocos que entendió la gracia en el Viejo Testamento, cometió un pecado. Porque se olvidó de la gracia. Gloria al Señor. Vamos a ir al Segunda de Reyes, en el capítulo 5. No, perdón. Déjenme. Segunda de Samuel, capítulo 24. Y también vamos a estar viendo Crónicas, Primera de Crónicas 21. Las vamos a leer las dos, porque hoy vamos a disipar algo que es bien importante para nuestro entendimiento, porque hemos explicado lo importante que es conocer a Dios. Y de la manera que usted conozca a su Padre, de esa manera usted va a tener la fe y la confianza con su Padre. ¿Sí me entiende? Si usted a su hijo, su mamá le dice que su padre lo ama mucho, que lo va a proteger siempre, que siempre va a estar con él, el hijo va a tener la confianza de que su padre lo ama. Pero si la mamá le dice a su hijo, cuídate de tu papá, porque siempre está buscando regañarte, porque siempre no es un buen padre, el hijo no va a tener la confianza. Y esa es la responsabilidad de la iglesia. ¿Cuál es? Primera de Samuel, capítulo 24. Del 1. ¿Esa es? No, es que es Segunda de Samuel y es Primera de Crónicas. Es Segunda de Samuel. Perdón. Miren lo que dice la palabra, ¿eh? Es la misma historia. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Bérseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab. Gloria al Señor. ¿Quién fue el que incitó a David ahí a contar al pueblo? ¿Perdón? Pero ahí dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. En esta parte dice que fue Dios. Ahora, Primera de Crónicas 21. Si usted lee estas dos partes se va a confundir, porque miren lo que dice Primera de Crónicas. Pero Satanás se levantó contra Israel, la serpiente de la que estamos hablando, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Gloria a Dios. Resulta que Joab, mire cuando una persona es necia, hermano, no importa que sea cristiana o no. Por eso dice: el que crea que esté firme, mire que no caiga. David era el hombre conforme al corazón de Dios y fue incitado. En Samuel dice que fue Dios y en Crónicas dice que fue el diablo. ¿Quién da más? ¿Quién cree usted que fue? ¿Quién cree que incitó a David? Digo, porque si fue Dios, ¿cómo Dios mismo dice? Bueno, se puso enojado Dios,
y incitó a David a contar el pueblo, y por haber cortado el pueblo, se murieron 70,000 personas, cayó una peste. Ahorita vamos a leer el versículo, y si no, váyalo leyendo ahí. Joab, que era un hombre temeroso de Dios, y sabía las consecuencias de contar al pueblo, de hacer el censo, le dijo: mi señor, te deseo que Dios te añada 100 veces ya lo que tienes, pero no hagas eso. ¿Qué ganas tú con hacer eso? Pero dice, pero la palabra del rey prevaleció y dijo: aquí se hace lo que yo mando. Entonces cuéntanos. Y los tuvo que contar. Y dice la palabra que Joab, como era temeroso de Dios, no contó a los levitas. ¿Sí? A los servidores del templo no los contó, porque si los hubiera contado, también los levitas hubieran muerto, porque él sabía que era... ¿Por qué era malo contar? Aquellos que iban a todos los estudios. No había humildad en eso. David, que siempre había confiado en Dios, como dijimos, que siempre creyó que Goliat había caído por la mano de Dios, ahora estaba confiando en la mano de su ejército. A ver, ¿quién tiene el ejército? Tenía 2 millones de soldados con espada cuando los acabaron de contar. Y rápido se dio cuenta de que había pecado contra Dios. Y Dios le mandó a decir: por el pecado que has cometido, ¿qué prefieres? ¿Caer ante tus enemigos por 3 días a espada? ¿Caer en mi mano? ¿Sí? Y dijo David: Señor, perdóname, pero no quiero caer en mano de nadie, quiero caer en tu mano porque tú tienes misericordia. Se volvió a recordar David quién era el que tenía misericordia de él. Amén. Gloria al Señor. Entonces, una persona puede ser un siervo de Dios, un seguidor de Dios, y aún así olvidarse de lo que Dios ha hecho por él. Amén. Y David trajo un gran pecado. Mire, era tan grande el pecado que dijo David: Señor, cuando vio que la peste, que el ángel de Jehová estaba matando a toda su gente, dijo: Señor, Padre, el que pecó fui yo. ¿Por qué tienen que morir ellos? Caiga tu ira sobre mí y sobre mi familia. Y eso se oye muy duro, ¿verdad? Porque dice: oye, pero a su familia, ¿por qué lo incluía? Porque cuando uno pecaba, iba hasta la 4ª generación la consecuencia de su pecado. Ahora no. Ahora la palabra dice que en el nuevo pacto cada quien es culpable de su pecado. Si yo peco, es mi pecado. Aunque de alguna manera el enemigo busca que haya consecuencias, se daña la familia, ¿verdad? Pero no caía un juicio directo, como caía en ese entonces. ¿A qué lo quiero llevar con esto, hermano? ¿Será que nosotros podemos aportillar el vallado? ¿Cuál es el vallado que tiene usted en su vida? Es necesario que usted sepa cuál es la protección que tiene Dios en la vida de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. El hermano Fernando leía algo bien importante cuando tomamos la Santa Cena y decía que aquel que no discierne el poder que tiene la sangre, el vino, y el cuerpo de Cristo, bebe juicio para sí. ¿Sí? El que no entiende y lo hace. Por eso es necesario que nosotros, para tomar el vino y el pan, sepamos: esto es la sangre de mi Señor que derramó por mí, y este es el cuerpo que entregó por mí. Y por eso le doy gracias. Ese no es un pedazo de pan y un chorro de jugo. Representa la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: por no discernir el cuerpo y la sangre del Señor, muchos duermen o muchos están enfermos. Pero es por no entender, no porque tenían pecado, ¿sí? Porque si es por pecado, entonces se murieran todos, porque todos tenemos pecado de alguna manera. Porque dice la Biblia que aquel que viola una tilde de la ley, la viola toda. Pero aquel que entiende que Jesucristo ya pagó por sus pecados, es libre de culpa.
Amén. ¿Sí se entiende eso o lo estoy enredando más? Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es el vallado que tiene ahora Dios alrededor de nuestras vidas? Es su gracia. Es su Hijo. Es lo que Él pagó. Amén. Pero, ¿cómo podemos aportillar ese vallado? Si nosotros nos vamos a la ley, usted puede aportillar un vallado pecando, ¿sí? Y va a tener una consecuencia. Hay dos formas de aportillar el vallado. Una es pecando, ¿o no? Si usted roba, ¿no va a venir una consecuencia? ¿No lo van a echar a la cárcel? Cuando usted miente, ¿no hay una consecuencia? Cuando usted se enoja al grado de pecar, ¿no hay una consecuencia? Enójese en una cantina y grítele al que está enfrente a ver si no hay una consecuencia. Cada vez que nosotros pecamos hay una consecuencia. Pero hay veces que hay personas que lo llevan a un grado tan extremo que dice que cuando nosotros abrimos un vallado, oía una predicación demasiado loca una vez, que decía que cuando nosotros abrimos un vallado entran los demonios, porque es la serpiente, ¿verdad? Y nos poseen, gloria al Señor, y que por eso hay tanta posesión demoníaca. Bueno, aquí no, los demonios no nos quieren, o no es cierto, ¿verdad? Porque nosotros hemos visto en la Biblia que una persona que es poseída por un demonio, cuando ustedes le hablen de posesiones o cuando ustedes lea en la Biblia que Jesucristo liberó y habla de la liberación y que si el espíritu inmundo sale de la persona y no encuentra lugar en donde estar, vuelve al lugar a ver si está limpio y otra vez se mete. ¿Qué es el lugar limpio? Bueno, que no esté ocupado. Y que no esté ocupado especialmente por el Espíritu Santo. Si el lugar del que salió el demonio está ocupado por el Espíritu Santo, no puede entrar. Y si usted nunca ha sido poseído por un demonio y tiene al Espíritu Santo, porque dice la Biblia que cuando Jesucristo lo salvó a usted, lo selló con su Espíritu Santo y el demonio ya no puede entrar. No lo puede poseer. Es más, a David no lo poseyó el demonio para que hiciera el censo. ¿Sabe qué lo hizo? Fue una opresión. ¿A usted no lo oprime el demonio? Sí, a todos nosotros. No nos puede poseer porque somos hijos de Dios, porque Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, pero sí lo puede oprimir. A las esposas las oprime todo el día, siempre están bien... Cuando usted pelea sin haber una razón, usted está siendo oprimido por el demonio, ¿o no? Porque si usted estuviera en el Espíritu y estuviera en comunión con Dios, usted no llegaría a ese lugar. El demonio siempre va a estar oprimiendo a la persona y a David lo hizo. Por eso cuando Joab le dijo, mi señor no haga eso, dijo, aquí mando yo. ¿Alguien de ustedes ha dicho eso alguna vez? Nunca. Aquí se hace lo que yo digo. ¿Sí? Esa es necedad. Lo decimos todo el tiempo. O cuando no queremos admitir un error, eso es necedad y esa es una opresión del enemigo. Amén. Gloria a Dios. Entonces el enemigo puede hacer una opresión y lo hizo con David. No me contestaron si había sido Dios o había sido el enemigo, el diablo el que lo había inducido. Le voy a explicar esa parte para que cada vez que lo lea o cada vez que en la Biblia, aunque sea en la Biblia, se vea como que Dios fue el que lo hizo, ¿por qué dice ahí las versiones diferentes? El libro de Samuel es un libro muy viejo, ¿sí? Y el libro de las Crónicas es el antepenúltimo libro escrito por los historiadores del Talmud judío antes de Pablo, digo antes de Jesucristo, antes de Mateo, ¿ok? Entonces, hay una diferencia de años muy grande y ya habíamos dado un estudio de eso, de que 500 años antes de venir Jesucristo había la creencia de que todo lo que pasaba venía de una fuente y era de Dios. Todo.
bueno o malo. Es más, hay por ahí que hay quien dice, pero como dice la Biblia, nada, ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. ¿Alguien ha oído esa frase? ¿Y en qué libro está? No existe. Pero ese era un proverbio que se decía antes cuando creían que todo lo que pasaba, bueno o malo, era Dios. Y por eso Samuel le echa la culpa a Dios. Después se dieron, en la revelación de los profetas, se dieron cuenta que era el enemigo. ¿Sí? De hecho le echan la culpa a Dios por lo de Job, que no fue el que aportilló el vallado, fue Job, gloria al Señor. Le dio el permiso a entrar a la serpiente, gloria al Señor, porque es un libro poético, gloria a Dios. Entonces queda claro esa parte. Fue el diablo el que incitó a David, el que halló la manera cuando David no estaba en una relación con Dios y se dejó llenar de orgullo. A todos nos puede pasar. Tenemos que cuidar nuestra vida de aporte. Entre más portillos le haga usted a su vallado, hermano, en su trabajo, en la iglesia, en su matrimonio, en la relación con... Entre más portillos, más veces va a entrar la serpiente y lo va a morder. Y la mordedura de la serpiente causa dolor. Y luego nosotros andamos culpando a todos menos a nosotros y a la serpiente. ¿Sí? Pero somos nosotros. Si no, no vamos a hablar de todas las situaciones de nuestra vida abriendo portillos, pero nosotros sabemos qué situaciones hay en nuestra vida en la cual le podemos abrir un portillo y podemos pagar una consecuencia. Ya no morimos, nuestra alma no va a morir porque Jesucristo la ha salvado, pero eso no deja que nosotros seamos irresponsables y que en nuestra iglesia nosotros abramos portillos de ¿qué quiere usted? De envidia, de ira, de lo que usted quiera, de crítica, de lo que usted quiera, porque va a traer una consecuencia para nosotros y para nuestro entorno. Amén. En nuestro matrimonio lo mismo, en nuestra relación en la escuela, en el trabajo, en donde quiera. Si nosotros cerramos ese portillo, la serpiente no puede entrar. Ahora, no se halló nadie que se parara entre el portillo, pero Jesucristo lo hizo. Así que cuando nosotros estemos expuestos a un error, que los vamos a tener, tenemos que ir al que se puede parar en medio. Y Él es el único que puede arreglar esa situación. Amén. Gloria a Dios. Por todo lo que llevamos a cabo, voy a tener que terminar aquí y continuar precisamente con lo que Dios le quería decir al pueblo de Israel. Amén. Todas esas consecuencias. Y todos nosotros lo podemos usar para llevarlo a cabo en nuestra iglesia. Gloria a Dios. Te voy a dar un adelanto. Jesucristo, ya voy a terminar con esto. Jesucristo se paró en la brecha, en el portillo que todo el mundo había abierto por sus pecados. Y merecíamos la ira de Dios, la justicia de Dios. Amén. Que se hiciera justicia, y la justicia era que muriéramos, tanto física como espiritualmente. El día que muriéramos íbamos a ir al infierno. Jesucristo pagó por eso, para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que un día podamos estar en la gloria de Dios cuando nosotros partamos de aquí. Esa es la esperanza del justo, dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Él se paró en esa brecha. Ahora, nosotros somos capaces de pararnos en la brecha por alguien más. Él ya se paró por nosotros. Cuando una persona abre una brecha en su vallado y está en peligro de que el enemigo entre a su vida, ¿usted es capaz de pararse en la brecha por esa persona? ¿Por un hermano? Aún así que haya abierto la brecha en contra de usted. Por eso la Biblia habla, por ejemplo, del perdón, para que nosotros intercedamos. No que cuando una persona cayó en un error, abrió la brecha,
decir, pues mira, y no dice que es tan santo, y no dice que esto, pero ya es todo lo contrario. Tenemos que interceder, tenemos que, si es contra nosotros, tenemos que perdonar, porque ya alguien borró la brechezota que nosotros habíamos abierto en nuestro valle, y fue Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros. Y dice que el Señor buscaba a alguien que se parara ahí y pudiera cubrir ese pecado. Gloria al Señor. ¿Estamos dispuestos a eso? Eso es el que usted interceda por su hermano, que pida por su hermano, que le dé fuerza. Hay hermanos que somos débiles, o hay personas, hay hermanos más débiles que nosotros, se necesita interceder por ellos, buscarlos, que caen más fácilmente. Gloria a Dios. Un día le dijo Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, Señor? 7 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Hasta 70 veces 7 si es necesario, porque va a haber unos que caigan mucho. Nosotros nos cansamos con que nos lo hagan una vez, ¿verdad? Pero el Señor no. ¿Cuántas veces hemos ofendido a nuestro Señor? ¿7 veces? ¿O 70 veces 7? Y Él nos sigue perdonando todos los días, a cada día. Gloria al Señor. Yo, no, sí, hermano, pero yo no soy Cristo. Bueno, estamos en el proceso, gloria al Señor, de que sea. Dije algo que usted había pensado. Gloria a Dios, yo no soy Dios. Pero estamos en el proceso de llegar a la imagen de Jesucristo. ¿No es fácil? No, no es fácil pararse en la brecha. Pero Él sigue buscando personas que se paren en la brecha y dice que eso agrada a nuestro Dios. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a dar un pequeño para la próxima semana en detalle. Gloria a Dios. Espero que de lo que explicamos, que es lo profundo como lo de Crónicas y eso quede claro. Y si no, con toda confianza puede acercarse y preguntar. Gloria al Señor. Ahorita que no tenemos los estudios. Porque es importante que toda la palabra sea clara para nuestras vidas. Pero déjeme decirle, vamos a hablar del versículo de la gracia en la próxima semana con respecto a eso. Dios ha puesto un bañado incalculable alrededor de usted, de sus hijos, de su matrimonio, de todo lo que es importante para usted. Lo ha puesto ahí. De usted depende si lo desecha o si usted lo aprovecha. Dice la palabra que la gracia que Dios derramó sobre ustedes, hermanos, no haya sido en vano. Porque si es en vano, ¿de qué sirvió? Jesucristo no puede ser crucificado otra vez. Pero de nosotros depende cuando es en vano y cuando no, y cuando nosotros lo aprovechamos. Eso va a ser lo próximo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria al Señor. Por la palabra, por el servicio, por lo que Dios nos permitió, por haber podido estar aquí ante su presencia. Gloria al Señor. Si se aburrió, pídale ayuda al Señor. Gloria a Dios. Y si se gozó, dele gracias. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, bendito Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Te pedimos, bendito Padre, que en este momento, Padre, sabemos que los tiempos son difíciles, bendito Señor, en nuestras vidas, bendito Señor, en nuestra salud, bendito Padre, en nuestra familia, bendito Señor, que muchos padres son atribulados, bendito Señor. También, Padre, reconocemos, Padre, que nosotros, Padre, por ignorancia, bendito Señor, hemos abierto vallados, bendito Señor, en la protección que tú nos has dado, bendito Padre. Que tú nos amas, bendito Señor, y que tu Hijo Jesucristo murió para eso, bendito Dios, para darnos bendición y protección todos los días de nuestras vidas, Padre. Permite, Padre, que nuestra necedad, bendito Señor, no abra portillos, Padre, alrededor de nuestras vidas, Padre. Y que cuando lo hagamos, bendito Dios, reconozcamos nuestro error, bendito Padre, rápido como lo hizo David, bendito Señor, para que seas tú el que muestre misericordia en nuestras vidas, bendito Señor, como lo hiciste en esa ocasión. Tú prometiste, Padre, que habían de ser 3 días, bendito Señor, que tu ángel, Padre, mataría a las personas, Padre, pero rápido, Padre, quitaste el castigo, Padre, por amor y por misericordia, porque Él reconoció el error que Él tenía en su vida, bendito Señor. Te
También queremos, bendito Señor, que seas tú, Padre. Ángeles, Padre, acampando alrededor de nuestros hogares, Padre. Ángeles, bendito Señor, acampando alrededor de cada uno de nosotros, porque tu palabra dice que tus ángeles son ministradores de tus hijos, bendito Señor. Por gracia y por misericordia tú lo has hecho, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Vamos a orar por en nuestro hermano Neftalí. Si alguien más necesita oración por alguna situación de salud, enfermedad. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ponerlos en las manos de Dios, hermanos. Si alguien más necesita oración, nomás tiene que pedirlo. Y si no, ya sabe que ponemos a la congregación en las manos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Porque en esta mañana, Padre, en esta tarde reconocemos tu amor, reconocemos tu gracia y tu misericordia. Y queremos, Padre, que no sea en vano, Padre. Que tu sacrificio no sea en vano, bendito Señor. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, bendito Señor. Y en esta tarde con fe queremos pedirte, Padre, poner en tus manos, Padre, a nuestro hermano Neftalí, bendito Señor, que está en recuperación, y a el amigo de esta familia, bendito Dios. Sabemos, Señor, que nuestro hermano Neftalí es salvo, bendito Dios, porque ha entregado su vida a ti, bendito Padre. Y de su amigo, bendito Señor, lo ponemos en tus manos, tanto físicamente, en su salud, como espiritualmente. Si aún no ha conocido de tu palabra, Señor, primeramente te pedimos, Señor, que seas tú enviando ángeles, enviando alguna persona, Padre, que le hable de ti, bendito Señor, que le pueda hacer, que le lleve la palabra, Padre, de que solamente en ti, Señor Jesucristo, hay salvación. Que aquel que reconociera, Padre, y se arrepintiera de sus pecados y te reconociera como el Hijo de Dios, ese será salvo. Porque dice tu palabra que no hay otro nombre, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, por el cual podamos ser salvos, solamente tu nombre, Jesucristo. Solamente por medio de ti podemos ser salvos del infierno, bendito Dios. Lo ponemos en tus manos para que alguien, Padre, le hable de tu palabra, bendito Señor. Pon gracia, Padre, en la persona que le va a llevar tu palabra, Padre. Y que sea, Padre, declarada sanidad sobre su vida por medio de las llagas de Jesucristo, Padre. Porque Él fue golpeado, azotado por nuestras enfermedades, como dice tu palabra. Por sus llagas nosotros hemos sido sanados, así que declaramos bendición y sanidad sobre su vida en este momento, en el nombre de Jesús. Te pedimos por nuestro hermano Neftalí que sea rápida su recuperación, bendito Señor, y que lo podamos tener aquí pronto, bendito Dios. Bendice su casa, bendice su familia, bendito Señor. Bendice sus hijos, bendito Dios. Bendice la obra de sus manos, en el nombre poderoso de Jesús. También te ponemos a la congregación, a todos tus hijos aquí presentes, en el hueco de tu diestra, bendito Señor, en el mejor lugar donde pueden estar. Gracias te damos por cada uno de ellos, Padre. Bendícelos grandemente, Padre. Que sea, Padre, bendecidos de acuerdo a tus riquezas en gloria, de acuerdo a tu amor, no de acuerdo a lo que merecemos, sino de acuerdo a lo que tú nos amas, en el nombre poderoso de Jesús. Cuida, bendito Señor, a los jóvenes, a los niños, bendito Señor, de todo ataque del enemigo, bendito Señor. Mira, Señor, toda opresión para tus hijos la rechazamos en el nombre de Jesús en este momento, bendito Señor. Danos sabiduría, bendito Señor, danos dominio propio, bendito Dios, para poder, Padre, servirte con sabiduría y cordura, Padre. Una vez más, Padre, te pedimos, Padre, la unidad que necesitamos, bendito Señor. Cada día más, bendito Señor. Reaviva, Padre, el amor, Padre, entre tus hijos, bendito Señor, los unos con los otros. Que podamos, Padre, gozarnos en ti, Padre, como una familia tuya, como hijos tuyos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos. Entonces, ¿nadie necesita oración para despedir? ¿Nadie? ¿Ok? Gloria a Dios. Padre, en este momento, bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, por todas tus bendiciones derramadas. Las creemos, Padre, por fe, que son hechas, Padre.
Te pedimos que esta palabra se haga rema en nuestras vidas, que se haga real en nuestras vidas, Padre. Que podamos nosotros, Padre, llevar esta luz, bendito Señor, a todo lugar donde nosotros podamos ir, bendito Dios. En este momento, Padre, te pedimos bendición para poder ir a nuestros hogares, para poder una bendición especial a través de la semana, a través del trabajo, para cada uno de tus hijos. Da gracia y buena opinión a todo lugar donde vayan tus hijos, bendito Señor. Y que podamos, Padre, la siguiente semana